¿Ya? Lean su material, nada más les digo. Lean su material. Las clases las hago yo. Yo no traduzco el material, yo no leo el material. Simplemente me refiero a eso. Pero esa es la idea. La obligación del alumno es someterse a la regla del juego. ¿Viste el material? Como se supone que a estas alturas, no creo que no hayan leído siquiera la mitad del material, porque lo correcto de vos asumir que las personas que están acá son responsables. Si no hubo tiempo está bien, pero eso no significa que no hayan tenido tiempo para leer algo del material. Entonces, si han leído algo del material, tenemos oportunidad ahora, que ya hay una semana de tiempo, para requerirlas. Sin problema alguno, casos, un alumno ya lo recibió un compañero de ustedes, me dijo que podemos, en referencia al material, referirnos a los casos que están presentados. Ustedes pueden leerlos y podemos decir cuál es la solución, sin problema. Yo acepto este tipo de sugerencias porque eso un poco que los pone a hacer, ¿de acuerdo? O sea, lo que yo hago es referirme al material como tema, yo de mi propio trabajo, o lo que conozca, pongo casos, ¿no? Y son reales, las ventajas que son reales, ellos son hipotéticos, pero ahí el material tiene casos hipotéticos, que sirven también porque son de laboratorio. Y son casos con respuestas inducidas, son más fáciles para que los de la vida real. Quizás los de la vida real se preste alguna duda. Pero está bien, o sea, ya creo que el asunto fue definido, ¿no? Si hay algo que está en el camino, pueden hacerlo. Eso no significa que las opciones están totalmente cerradas, pero de pronto la principal preocupación era, ¿dan o no dan esta teoría? La decisión es no, ya está, solucionar el problema. Hay algo más sobre materiales que pueden hacer obligar. Pueden organizarse en el tiempo que tengan libre para nombrar un delegado, lo que quieran, y ellos son los portavoces, ¿no? Y se lleva las preocupaciones a Fredito, que es el coordinador. Fredito es la primera instancia de la decisión que toca el curso. Hay dos instancias y hay hasta tres instancias. Nadie se va a sentir ofendido por eso, ni menos yo, yo soy el profesor que interesa. Y Fredito le está en contra de una persona que está aquí para solucionar problemas. Se lo sabe solucionar, es tiempo real. ¿Ya? Así que ya no se contradigan a ustedes mismos ni se maten entre ustedes. Por favor, si lo van a hacer ustedes, por menos que me paguen. Ahora, por favor, ¿cuál es el material? Y si no hay más, un voluntario que quiera que tenga su material, pero es una niña que lo ha leído todo. Bien. ¿Qué vamos a ver en lo que toca hasta el almuerzo? Negligencia, imprudencia, impericia, delitos culposos. ¿Ya? Delitos culposos. Una compañera de ustedes me puso un caso en un momento interesante, porque es así como se mide las habilidades y competencias de los alumnos. Señores, es muy simple. Cuando la teoría penal, la teoría del delito se ocupa de los delitos, se ocupa en verdad de los delitos dolosos. ¿Y por qué de los delitos dolosos? Porque se hace toda la teoría penal, o la teoría penal está para ellos, o sobre todo para ellos. Sin embargo, los delitos negligentes que aparecen solo en contadas ocasiones mencionadas en el Código Penal, ¿ya? Ocupa también parte de la carga de los jueces, porque ocurre, ¿no? Ocurre. Idea clara. Los delitos dolosos, según la regulación del Código Penal peruano, son, como era de el 99%, 99.99 como quieran, 99%. Los delitos negligentes solamente representan de ese universo 100%, el 1%. Estoy hablando como delitos. Eso significa que ustedes cuando desocen el Código Penal, de todos los delitos solamente van a encontrar en los negligentes al 1%. Los demás son dolosos. Eso para tener una idea de lo que estamos hablando. Por tanto, la teoría penal se ocupa en su gran parte de los delitos dolosos, como no podría ser de otra manera. O sea, ¿de qué me voy a ocupar? De lo que más genera la preocupación del legislador y de lo que menos genera la preocupación del legislador
delitos negligentes o culposos o imprudentes suponen abortar. No hay conocimiento, no hay voluntad. Mejor dicho, hay conocimiento, pero no hay voluntad clara. Porque si no sería producto de la inconsciencia, más que del desconocimiento. Las personas que cometen delitos negligentes son personas conscientes. Son personas que saben, que conocen, pero que definitivamente no tienen voluntad, ¿cierto? No tienen intención, de forma que podamos entender. Saben que manipular un arma de fuego puede matar a una persona, lo saben, pero no tienen la menor voluntad de matarlo, más aún confían en nunca hacerlo. Por eso la diferencia, decíamos la semana pasada, entre el dolo eventual y la culpa consciente es casi imperceptible. La negligencia, señores, el delito culposo, solo tiene un contenido, el descuido. La negligencia supone descuido. Como llaman los teóricos, infracción del denominado deber objetivo de cuidado. Todas las personas conscientes, todas las personas conocedoras, con conocimiento, saben que tienen que actuar con cuidado, que tienen que tomar precaución, que tienen que ser diligentes, sobre todo cuando se realizan actividades riesgosas. Por eso el delito negligente está asociado, en la mayoría de casos, al riesgo, al peligro, ¿no? A la conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad, a las actividades industriales, sobre todo a algunas actividades recreativas, donde nosotros podemos advertir cierto riesgo, cierto peligro. A la actividad existente, seguro la actividad existente, ¿no? Ayer cumplió 2 años de hija y contratamos un paquete de rock que incluía animación en la cajita esta con el octavo de pollo, no sé, con la uña de pollo, no sé. Y ya, pues, bacán, ¿no? Ya esperar todo, ¿no? Como el perfume, esperar un año, ¿no? Ya por fin llegó el día, no, ya, el día, ya está todo instalado, todo bacán. A la hora y la hora, y cambiamos a la línea por un payaso. Y el payaso nos resultó más ocioso. Santo en serio, pero no sé, bueno, habrá que esperar, habrá que darle más oportunidad, una tercera, una cuarta. Finalmente, cuando llegó el momento de darle más oportunidad, dijo, muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Bueno, en referencia al payaso, en referencia a la actividad existente, también eso supone riesgo, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes el caso de una profesora? Esto ocurrió en Cusco, con un circo
Batman veía su valor en la reja, y fuera de la reja al público. Pero el lion es un animal, y los animales salvajes no son absolutamente territorialistas. Eso es un conocimiento básico de alguien que maneja animales. El animal es absolutamente territorialista. Por eso la vez pasada que pusimos cuando hablamos, recuerdan ustedes, sobre la causa de comunicación, hablando del estado de necesidad, yo les dije, ¿qué hay detrás de la puerta de una familia, de la casa de una familia de clase media? ¿Qué cosa hay? Un perro. Y el perro, señores, conoce a su amo, pero conoce a su territorio. Cuando alguien entra en este territorio, que no sea quien tiene licencia, su amo, es absolutamente malvenido. Y estamos hablando de un animal domesticado. Imagínense ustedes un animal salvaje. Porque no se puede domesticar un león, esto es imposible. ¿No? ¿Qué pasó? Obviamente. Dios ingresó en su territorio una persona distinta a quien tenía licencia. Por tanto, tenía que ser malvenido. Y lo demostró. O sea, fue un milagro, no sé si se ocurrió en octubre, porque debe ser hace un año, 2 años, ya no recuerdo bien. No, fue un milagro que la profesora vivió. Pero parece que el año en realidad tenía otras intenciones, porque la calateó, ¿no? parece que sus garritas estaban, ¿no? Con una intención distinta, ¿no? Porque vemos que no la porque imagínense una garrita del baile no puede social que saca un brazo sin ninguna dificultad, se lo saca, pero en tiempo real, ¿no? O sea, las uñas, parece que sus uñas retráctiles fueron tan bien calculadas que le bajó solamente la ropa y fuimos a la profesora, ¿no? Que estaba más para clases de otro tipo que de niños, ¿no? Estaba bien atallada, pues, ¿no? Y ¿qué cosa es eso? Es curiosidad. O sea, él sabe, pero confía en que ese resultado jamás se ha de producir. La diferencia con el doble virtual y la culpa consciente, la culpa con conocimiento, es que quien actúa confía en que el resultado se produzca, pero de producirse lo acepta. Es decir, acepta que eventualmente el resultado se produzca, dolo. Desde la negligencia, quien causa un daño jamás acepta el resultado como posible. Jamás. Porque si no está en camino a actuar con intención, con dolo. ¿Ya? Entonces esta persona que metió a una tercera dentro del espacio reservado para el daño es, por decirlo menos, descuidado. No puedo decir, sin saber más, que ella tenía intención de que esa persona fuera dañada por el león. Ese es un caso emblemático de Perú, pero no creo tanto emblemático por la decisión judicial, sino por la desgracia que representó para los peruanos. O sea, gente, ¿no?, que va a un lugar, espera divertirse y que nunca piensa morir. Va a una discoteca que está en el lugar más nice de Lima, si no uno de los más nice de Lima, ¿no?, y que va en busca de diversión. Los padres convienen, es un lugar confiable, ¿no?, porque no está pues en las afueras, no está botadito, sino está en un lugar donde concurren las personas que encuentran en eso motivo para recrearse y sentirse seguros, que no les choreen, etc. Se recuerda más como desgracia, creo que como decisión judicial, porque la decisión judicial no terminó convenciendo realmente mucho.
de homicidio o la muerte, pero homicidio calificado, asesinato. No, o sea, a ver, señores, siempre digo yo, el derecho es puro sentido común. El derecho no hace sino explicar la realidad. Y la realidad es la persona actual. La realidad expresa o la realidad contiene el actuar de una persona promedio. Y una persona promedio que es puesta imaginariamente en escena, en la que los jóvenes bailan, los jóvenes beben, los jóvenes interactúan y que se sienten muy bien y que todo está bien y que de repente quieren hacer esa parte de la tentación mediante que involucra, que supone riesgo, que los jóvenes lo saben porque se ha hecho antes y no solamente lo han visto allí, sino en otras discotecas, o sea, lo conocen, lo saben. Nadie espera que como consecuencia de esa actividad terminen muertas muchas personas, ¿no? Entonces difícilmente allí se puede decir que pasó de ser un asunto de descuido, que más que por las razones del fuego, por los cuidados que se debió tomar en las instalaciones, en la seguridad, en las precauciones antiincendios, por ejemplo, claro, nadie pensó que como consecuencia de eso tuviera necesariamente que morir las personas. Esto puede ocurrir en una discoteca, en un cine, en un circo, en todos los lugares que facilitan la presencia de personas, en un estadio, etc. ¿no? Nadie espera ir a morir y nadie espera ser atribuida responsable por la muerte de otros, por lo menos no como un asunto querido y intencional. O sea, entiendan que todo supone la parte más oscura del espíritu humano, o sea, que tiene que ver con aquella parte que niega su existencia, aunque eventual, no eventual, o sea, nadie está pensando fijar a otro, a matar, a robar, a matar, a violar, no se espera. Se espera que las personas actúen de manera diferente. Y en medio, entre la conducta esperada, la conducta intencional, está la negligencia, la conducta descuidada, ¿no? Entonces, eso puede ser claramente que muchos cuerpos de opinión por descuido, imprudencia, negligencia, impericia, como identificaba antes a la negligencia simplemente el Código Penal de 1924, pero nadie encuentra en eso una acción querida, intencional, voluntaria, consciente, no, es muy difícil. ¿Quién va a querer matar a un joven? ¿Quién va a querer? Porque obviamente, o sea, así sea todo lo poco, o lo eventual, implícitamente supone un querer, aunque no explícito, pero aceptar. ¿Quién va a querer matar a un joven? ¿Quién? En su sano juicio. Señores, económicamente vivido, ¿quién va a querer matar a su cliente? Si ellos son los que aseguran el éxito de la empresa, ¿cómo voy a matar a alguien que me asegura el sustento? O sea, tengo que cuidarlo, tengo que engreírlo, tengo que asegurar que su estancia sea la mejor para que no se vaya a otro sitio o para que regrese. Eso no tiene sentido, o sea, reniega con las reglas de la convivencia, del sentido que guía el común de la cual el ser humano, o sea, no cambia, pero se transformó en una decisión judicial poco convincente, donde terminó basándose en la negligencia, el dolo y en el delito de homicidio, terminó convirtiéndose en un delito de francamente tirado de los suelos, no convención, nadie la ha contestado de manera seria, ningún juicio se ha detenido, analizando la responsabilidad que era un asunto de una decisión judicial con la que deberían dar cuenta los jueces que no importaba mucha gente porque no convenció, ¿no? Quizá el más convencido antes de que lo que murió el doctor Sarabá. El doctor Sarabá, antes de
podía perfectamente llegar a la playa. O sea, no fue el caso. La negligencia, señores, el delito culposo alude a la negligencia, a la infracción del deber de cuidado, al descuido, señor, nada más que eso. Y como está vinculado, decía, a las actividades riesgosas, se realiza respecto a los delitos negligentes de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y de la comprensión del riesgo jurídicamente desaprobado en un resultado. Esta fórmula, inventada por Claudio King, profesor de Derecho Penal alemán, vivo todavía, explica estas herramientas y que le dice que fue inventada la fórmula en 1973 para ayudar a la decisión de los jueces alemanes que respondían muy frecuentes demandas o denuncias sobre responsabilidad penal como consecuencia de accidentes de tránsito. Se dio cuenta que se cometían muchas injusticias porque, muy propio de la teoría causalista, se asociaba a cada desgracia que produce un accidente de tránsito como causa a la acción del conductor. Y entonces los conductores de pronto se sintieron desprotegidos. O sea, ¿por qué cada vez que hay un accidente de tránsito responsable el conductor? Eso lo explica el causalismo, ¿no? O sea, lo único que concepto del causalismo, que es esta corriente del derecho penal al inicio justificada, pero ahora rechazada, explicaba el delito como la consecuencia de una acción, como el resultado de una causa. Si el resultado evidente era la muerte del peatón, la causa era la del conductor que consiguió ese resultado, que con su coche, al impactarlo, etc., consiguió su muerte. Entonces, el conductor era siempre causa del resultado, por tanto, responsable del delito de homicidio negligente. Claro, se dio cuenta del defecto que creó esta fórmula, ¿no? Que se explica ahora por el resultado a través de la teoría del riesgo. Porque en los delitos negligentes, sobre todo, es que se aplica esta teoría, como hablamos la semana anterior, y ellos dicen, no basta con verificar que existe una relación de causalidad entre la acción del conductor y el resultado producido, la muerte o la lesión, sino que hay que determinar si ese resultado, la muerte, es objetivamente atribuible o imputable, por eso se llama imputación activa, al conductor. Y eso supone verificar dos cosas. Primero, si ese resultado puede atribuirse naturalmente al conductor. Sí puede, en la generalidad de casos, porque de no haber sido por el conductor quizás no se hubiese producido ese resultado. Pero el segundo elemento, la segunda verificación que nos pide hacer Claudio es que se verifique si este resultado, si ese riesgo jurídicamente creado para la vida del peatón, para la salud del peatón, se concretó en el resultado. Si ese riesgo creado por el conductor, se concretó en el resultado. Dicho de esta manera, es finalmente el conductor responsable de la muerte del peatón, eso es lo que nos pide verificar. Y este profesor alemán concluye que no en todos los casos, no en todos los casos, porque supone para el tráfico rodado, no, la creación de un riesgo, sino el incremento de un riesgo permitido, pero verificar además que aún habiendo incrementado el riesgo permitido, ese resultado le es atribuible a ese conductor. Señores, dice el abogado, dice el fiscal, no existe la menor duda que ese imputado conductor es el responsable de la muerte del peatón, el agraviado. ¿Por qué? Porque condujo ebrio. Y segundo, porque no tenía licencia para conducir y porque fue poco, no tenía SOA. Ante tales evidencias no cae la menor duda que es responsable. Primero, porque condujo ebrio. Segundo, porque lo hizo sin licencia para conducir. Y tercero, porque no tenía
no necesariamente su debilidad tenga que ver con el resultado, sino con causas atribuibles al propio creador. Segundo, porque aún no teniendo licencia no supone o no significa que no sepa conducir, sabe conducir. O que sus pericias no hayan determinado que la falta de licencia genere el resultado. O sea, condujo ebrio sin licencia. Pero no necesariamente eso significa que por no tener licencia o por haber conducido ebrio, eso produjo el resultado. Porque hay que ver que la historia tiene dos partes. La otra es el peatón. Y vean ustedes las estadísticas, dicen que una gran parte de las muertes y lesiones que se producen como consecuencia del tráfico rodado es el propio peatón. Y todas las semanas vean las noticias, hay una secuencia, en un programa, no sé si es el 4 de fin de semana de las 8, o es uno que da en el 9 y los días de semana como lo dijeron acostumbrados. Una secuencia que tiene que ver con accidentes. Y ahí se dice siempre que una de las razones más frecuentes por las que se producen los daños a los peatones son ellos mismos. Y sacan, ahí vemos, ¿no? Sacan secuencias donde incluso el reportero está con el semáforo, no lo veo usted. Entonces, disculpe, estoy apurado. Pero, señor, disculpe, el puente, ¿por qué no utilizó el puente? Usted puso un dedo de seguridad. Sí, disculpe, que está que no andaba en el trabajo. Consejito, se hacía tarde para dejar a Hijito en el colegio. Se esa invitación. Pero dice muchos de los resultados, ¿no? Que debe ser peatón. Entonces, decía Carlos King, no necesariamente tiene que asociarse a la responsabilidad del conductor los daños como la muerte o la lesión de los peatones. Dice dos cosas. Hay que verificar si el conductor creó un riesgo jurídicamente aprobado o incrementó un riesgo permitido, número uno. Segundo, si ese riesgo jurídicamente creado o incrementado se completó, se realizó en el resultado. Si es consecuencia la muerte, del descuido, de la falta de cuidado, de la falta de diligencia, de la imprudencia, del imprevisto, ¿no? Y lo único que nos pide. ¿Cuándo sabemos que estamos en presencia de un delito negligente? Dos posiciones. Una abierta, la lesión material, según la cual una cláusula general del Código Penal dice que aquello que supone negligencia, descuido, imprevisto, imprudencia, puede aplicar para cualquier delito doloso. Es una posibilidad. La otra, la que funciona en el Perú, es una posibilidad bastante cerrada. En el Perú, le dice al ministro, son negligentes muy poquitos delitos de catálogo. Poquísimos delitos de catálogo son negligentes. La mayoría de esos no hay cláusula cierta, solamente negligencia hay en algunos casos. Por tanto, no debemos preocupar, porque si no se prueba que la acción o la omisión del sujeto fue dolosa, que es lo que conocemos más, no se prueba que fue dolosa, hay que ver si es que habría sido negligente, siempre y cuando la negligencia estuviera admitida como delito, o sería la forma de ese delito contenido en el Código Penal. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? ¿Existe delito de homicidio doloso? Sí. ¿Existe delito de homicidio negligente? Sí. ¿Existe delito de lesiones dolosas? Sí. ¿Negligente? También. Pero ya se van a más. ¿Existe delito de robo negligente? No. ¿Violación? No. ¿Daño? No. ¿Usurpación? ¿Secuestro? ¿Apropiación ilícita? Sigan contando. ¿Falsificación de documentos? Sí, sigan, lo que quieran. Son pocos. Peculado negligente sí hay. Daños contra la ecología, delito ecológico, delito contra el medio ambiente, sí contienen su forma negligente, una forma negligente. Son poquísimos. Y todo lo llevan a
circular antes de ir que comer. ¿Ya? Pero cuando en verdad comete el delito circular, cuando como consecuencia del ejercicio de su función le ha sido encomendado la percepción, administración o custodia de determinados bienes, comete el delito circular. Por tanto, como siempre le digo a los alumnos, yo en mi oficina tengo asignada una computadora de escritorio, una impresora, una computadora portátil y varios inmuebles. Muy bien. Si yo me llevo uno de esos bienes a mi casa, cometo delito, para que yo cometa el delito circulado, esos bienes tienen que haber sido asignados a mí en tres supuestos únicamente. La ley aquí necesita decir que cometo el delito circulado solo si esos bienes me han sido entregados, ¿no?, en administración, en custodia, o sea la persona encargada de transmitir. Yo no soy la persona encargada de recepcionar bienes de la administración. Cuando llegue a transmitir, me van a administrar. Segundo, ¿me han otorgado en administración esos bienes? No. Yo no tengo capacidad jurídica para disponer de ellos como un administrador, como un responsable. No. Están a mi servicio, eso es todo. Tercero, ¿me han asignado la custodia de esos bienes? No. Porque yo no soy guachimán de tipo. Yo no soy almacenero, yo no sé qué sería almacén. Los bienes no me han sido asignados a mi custodia, esos bienes me los han entregado por motivo de ejercicio de función. Pero hay algunas personas que quieren responder por haberlos percibido, administrado, custodiado, sí. ¿Bien? ¿Entienden? Entonces, si yo me digo eso aquí, no cometo el delito como el circular. Lo que no significa que no cometa delitos, porque si me lo digo, me lo choreo, soy chorro. ¿Entienden? El delito especulado es el delito especial. Muy bien, ¿qué es el delito especulado? ¿Cuál es su forma negligente? Ayuda. Lo que dice el 387 es que si el funcionario responsable de la percepción, administración o custodia de los bienes, por su descuido causa que esos bienes sean sustraídos por otros, comete el delito especulado negligente, descuidado o culposo. Esa es la figura de la percepción. Es decir, como estamos hablando de negligencia, el Código Penal peruano ha previsto delitos negligentes. Hay homicidios negligentes, lesiones negligentes, ahora sabemos, especulado negligente. Le dijimos hace un momento, delito contra el medio ambiente negligente. ¿Qué más? Recuérdenme, por favor. Ya tengo dificultades, son poquísimos. En todos ellos debemos verificar la infracción de un deber de cuidado, debemos verificar el descuido, ¿cierto? El descuido. Y en los hechos que puedan ser reconocidos según la forma de Estado así, educación objetiva, debemos verificar la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado o el incremento de un riesgo permitido. Y segundo, la concreción de ese riesgo jurídicamente desaprobado o el incremento de un riesgo permitido y el resultado. Si no verificamos eso, no hay. Un carro, un coche, un compañero me ha pedido que me retire el caso, pero me dio permanentemente limitado, a lo mejor ha tenido el caso, sino a los casos que yo conozco. Un carro va de la falleza Chiclayo. Que delante de él hay un carro mayor, un vehículo mayor pesado, hay un radio, hay un camión. Este es un automóvil. Quiere pasarlo para llegar más pronto a casa, ¿no? Y empieza a pasar, ¿no? De repente se revienta una llanta. El conductor pierde el control del coche y el coche sin control sale a un lado, ¿ya? Y mata a varias personas. ¿Qué es lo que ocurre? El camino, como dijimos ahora, es el camino a Chiclayo, desde la calle a
decenas de trabajadores de los molinos, ¿han visto? Y ellos se paran a esperar su transporte a un lado de la vía, de la Panamericana. ¿No? Es muy frecuente para nosotros que realizamos esta vida. Ven grupos de trabajadores de los molinos. Qué desgracia realmente, que mueren varias personas. Entonces, el derecho penal se pregunta: ¿este conductor tuvo intención de matar a esas personas? No, ya no pierde mucho tiempo buscando muertos. Conciencia y voluntad. Simplemente podemos ya, sin mucho rigor difícil, que podamos admitir la existencia del dolor. Dolor eventual quizá alguien se tiene a significar que si hubiera existido dolor eventual. Pero lo que parece más probable es el estudio. Pero acá hay que saber si realmente es el estudio penalmente relevante. ¿Qué pasó? A ver, iba el coche delante de un camión. Quiso pasar. ¿Estaba autorizado a pasarlo? Sí, estaba autorizado a pasarlo. ¿Por qué? Porque había líneas de sortija. Lugar donde hay curvas planas, puede pasar. Empezó a pasar. Se regresó una llanta. Y el control se impacta a varias personas apostadas a un lado de la vida. Muy bien, lo que dice Claudio Sigues, aparte de reconocer que es una desgracia para saber que tiene que sancionar a alguien, en este caso el conductor de la red, haz dos verificaciones. Comprueba si el que ese conductor con su acción creó un riesgo jurídicamente desaprobado. Si el que ya solo conducir supone un riesgo, no supone crear un riesgo jurídicamente desaprobado, porque conducir ya es un riesgo permitido. Entonces dice, alternativamente, verifica si el que incrementó un riesgo permitido. Pero ¿cómo podría haber incrementado un riesgo permitido si es que la zona donde esto se produjo era autorizado a pasar a otro vehículo? ¿Qué tiene que ver entonces que se registra la llanta? Con su cuidado, con su diligencia, con su precaución, se registró la llanta. Muy bien. Entonces, el principio no incrementó riesgo jurídicamente permitido conducir un coche. Segundo, el ciclo determina si el que ese riesgo jurídicamente desaprobado creado o el permitido incrementar se realizó el resultado. Si nosotros podemos decirlo así, ni siquiera habría incrementado un riesgo permitido. Cambiar de línea. Ahora ponemos línea continua. Eso significa no pasa. No pasa. Sin embargo, el conductor pasa, está pasando y se revisa la llanta. Nuevamente nos hacemos la pregunta. ¿Incrementó el riesgo permitido? Sí. Sí, incrementó el riesgo permitido. Sin duda se incrementó, porque la norma dice expresamente que no debe pasar, y él estaba pasando. Incrementó el riesgo permitido. La otra pregunta: ¿ese riesgo incrementado se concretó en el resultado? La pregunta es no. ¿Por qué? Porque ese riesgo, esa prohibición está pensada para un supuesto distinto. Para que se supone no pasar al coche porque existe el peligro, dadas las condiciones de la vía, que la presencia de otro coche en esa misma vía en sentido contrario impida realizar el avance. Yo no puedo pasar en una curva, obvio. Yo no puedo pasar en una vía por determinadas circunstancias, así marca el pavimento, ¿no? No puedo pasar porque el peligro de un accidente es latente en la medida en que es muy probable que dadas las características de la vía, angosta por ejemplo, no de doble carril, no de doble vía, sino de una sola, puede venir un carro en sentido contrario. Eso es lo que pretende evitar la regla de tránsito, el accidente como consecuencia de la presencia repentina de un vehículo en sentido contrario. Pero ¿qué tiene que ver eso con los muertos a un lado de la vía? Ellos venían en un vehículo en sentido contrario.
tenga unos signos de delitos negligentes, comprueba la infracción del deber de cuidado, comprueba el descuido, pero en el resultado realmente me doy cuenta dos cosas comprueban. Primero, si la acción u omisión, porque puede haber negligencia por omisión, si la acción u omisión creó un riesgo jurídicamente desaprobado o incrementó un riesgo percibido. En el caso de la protección de la autoridad de estabilidad, como conocido, si puede tener un riesgo, la respuesta es determinar si creó un riesgo jurídico, si incrementó un riesgo percibido. Y lo segundo, dice, verifica si ese riesgo incrementado, en el caso de la protección de la autoridad de Estados Unidos, simplemente contestado, perdón, si el riesgo incrementado se concretó en los resultados. Y nos allana el camino para dar respuestas más racionales a estos casos de accidente de tránsito. Acabar quizá con los excesos que cometemos como jueces, los fiscales de la policía, ¿no? Con esta historia de que cada vez que hay un accidente de tránsito, el conductor es el responsable, ¿no? Eso es más o menos lo que pide la... Primero y después de decirlo. Sí, o sea, usted está hablando de que ese conductor comete una infracción de tránsito, pero esa infracción de tránsito no tiene que ver con, digamos, que no existe un nexo causal para el accidente y que tendría que ser juzgado no por la infracción de tránsito, sino por su acto negligente de no revisar su vehículo, de no tener la constancia técnica de revisión vehicular, a eso se refiere. Claro, o sea, nosotros verificamos delitos. Otra cosa es la infracción administrativa, no es una falta administrativa. O sea, si alguien realiza una acción de todo tipo, comete una falta administrativa, pero no son de. Si igual en el caso anterior, si alguien no aporta el derecho político, comete infracción. Si alguien me lleva al SOA, comete infracción. ¿Se dan cuenta? Si alguien realiza acciones que están en el reglamento de tránsito, son consideradas infracciones que están ahí nacionales. Pero eso no solamente delitos. Entonces, yo veo que hay homicidio, negligencia o no. Si hay negligencia o no, es lo único que veo. Y para lograrlo, utilizo estas herramientas. Eso es todo. Con respecto a su primer ejemplo sobre el teclado negligente, usted decía que, por ejemplo, en su caso, tiene una computadora más portátil que digamos, otra persona que es más fácil de poder sostener, ¿quién cometería el peculado negligente, en este caso? Los vigilantes al dejar sacar esa portátil, ¿quién es el que está cometer? Porque no creo que usted va con su maletín, los vigilantes le revisen su maletín. Claro. El asunto es el siguiente. En tributo o de cara al principio de legalidad, no lo crimen, no la buena ley que hablamos la semana anterior. El rigor del tipo penal que está, que nuestra conducta no se ajusta, no se adecua, un día no podemos delito, nunca lo olvide. O sea, más aún el principio de subsidiariedad del que hablamos también dice de que solo el delito aquí es precisamente pedir la ley. Lo que no está no es delito, punto. Más aún nos dicho que excepcionalmente las personas cometen delitos, porque solamente son delitos más de 400 artículos del Código Penal. Las infracciones que nosotros cometemos todos los días son miles. Es imposible que por cada infracción que cometamos tengamos que resolver con delincuentes. Son muy pocos. Entonces, en el caso que está presentando, en el peculado, el legislador ha dicho que solo por este delito de peculado el funcionario que alza los bienes, el patrimonio, el dinero, los bienes en general, respecto a los cuales o con los cuales tenga un especial vínculo, permitirlos, administrarlos o custodiarlos. ¿Cómo se determina eso? Normativamente, la administración tiene todo regulado y para los fines que si corresponde, quienes deben responder por percibirlos, quienes deben responder por administrarlos y quienes deben responder por custodiarlos. No necesariamente incluso el caso de vigilancia, porque es imposible que un vigilante de un orden semejante de deber normativo. Porque como dices tú, el vigilante podrá revisar ni siquiera para
pero a un trabajador, pero a un jefe, es prácticamente imposible. Entonces, si nosotros por ficción le asignáramos ese deber a una persona, y esa persona omite ese su deber, esto tiene dos alternativas. O lo hizo con conocimiento y voluntad en dolo, o lo hizo por descuido. ¿Cierto? Y aquí el delito regulado acepta las dos posibilidades, porque es regulado doloso y es regulado negligente. Si es que él se pone de acuerdo con una tercera persona para dejar expuesta la computadora que tiene que custodiar, debe responder por delito doloso. Pero si es que él por descuido deja expuesta la computadora que tiene que custodiar, no debe responder por delito doloso. Regulado doloso, sino por regulado negligente, descuidado. ¿A eso se refiere con quién? Este es el único caso de regulado negligente. El descuido. Pero si tú le añades un elemento que tenga que ver con un intencional descuido, ya es un descuido, error, eso no es delito negligente, es delito doloso. ¿Ya? Muy bien. Entonces estamos hablando de estos excepcionales casos. Homicidios, lesiones, peculado, delito contra el medio ambiente. No hay negligente, no hay mucho negligente. Es poco. En todos los que debemos identificar descuido. Nada más. La estafa, no. Apropiación ilícita, no.